La casa acaba de explotar. Kirby Selma empujó a Selini contra la mesa, y lo que pasó después dejó a todos en shock, porque Selini no se quedó callada, no agachó la cabeza, no dio un paso atrás. Selini respondió con un empujón todavía más fuerte que hizo retroceder a Kirby, y convirtió ese momento en una declaración de guerra frente a todos los participantes. Esto no fue un roce, no fue un malentendido, no fue una discusión que se salió de control por 2 segundos. Esto fue un enfrentamiento físico directo que cruzó todas las líneas y que tiene a la producción en una encrucijada enorme. Porque ahora la pregunta no es si hubo conflicto, la pregunta es ¿qué va a pasar con estas dos? Si van a recibir sanción, si alguien va a salir de la casa y sobre todo, si esto es apenas el principio de algo mucho más grande. Y lo más grave de todo es que este enfrentamiento no salió de la nada. La tensión entre Kirby y Selini venía arrastrándose desde hace días, con comentarios filtrados, miradas incómodas, alianzas que empezaban a tomar forma y un clima general en la casa que ya estaba al límite. Todos lo sentían, todos sabían que algo iba a pasar, pero nadie esperaba que fuera tan directo, tan físico, tan imposible de ignorar. Porque cuando dos participantes se empujan de esa manera frente a todos, ya no hay vuelta atrás, ya no se puede fingir que todo está bien. Ya no se puede bajar la tensión con una disculpa o con una conversación mediada por el grupo. Esto cambió el juego por completo. Y lo que hace que este momento sea todavía más delicado es que no estamos hablando de dos personas aisladas, estamos hablando de dos participantes que tienen peso en la casa, que tienen alianzas, que tienen gente observando cada movimiento que hacen. Kirby Selma es una figura que no pasa desapercibida, alguien que genera opiniones fuertes, que tiene personalidad marcada y que no se deja intimidar por nadie. Selene, por su lado, también tiene carácter, también sabe defenderse, y claramente no está dispuesta a quedarse en el papel de víctima. Entonces, cuando estas dos chocan de frente, no es solo un problema entre ellas, es un problema que afecta a toda la dinámica de la casa, porque cada participante ahora tiene que decidir de qué lado está, cómo va a reaccionar, y si va a intervenir o simplemente observar desde lejos mientras la situación sigue escalando. Pero para entender realmente por qué este empujón es tan grave, hay que entender cómo estaba el ambiente antes de que todo explotara. La casa ya venía tensa, las alianzas ya estaban frágiles. Había roces que no se terminaban de resolver, comentarios que quedaban flotando en el aire, miradas que decían más que las palabras. Kirby y Selini no eran amigas, eso estaba claro, pero tampoco estaban en guerra abierta. Hasta ahora. Porque lo que pasó en ese momento fue el quiebre definitivo, el punto en el que la tensión contenida se transformó en acción física, y eso cambia todo. Y lo interesante es que otros participantes estaban ahí. Fabio Agostini estaba cerca, Kenzo también. Laura González observaba todo, Josh Martínez estaba presente, y ninguno de ellos intervino de inmediato. Todos se quedaron ahí, procesando lo que acababa de pasar, tratando de entender si esto era algo que iba a escalar todavía más, o si alguien iba a frenar la situación antes de que se saliera completamente de control. Porque en un reality, cuando pasa algo así, todos saben que las consecuencias no son solo para las personas involucradas, las consecuencias afectan a todos. Afectan las alianzas, afectan las estrategias, afectan quién tiene poder y quién queda expuesto. Y ahora viene lo que nadie sabe todavía. ¿Qué va a hacer la producción? Porque este tipo de enfrentamientos físicos no se pueden ignorar, no se pueden barrer debajo de la alfombra. La producción tiene que tomar una decisión, y esa decisión puede cambiar por completo el rumbo de todo lo que viene. ¿Van a sancionar a las dos? ¿Van a sacar a alguien de la casa? ¿Van a dejar que esto siga y se convierta en el eje dramático de las próximas semanas? Porque cada opción tiene consecuencias enormes, y lo que decidan va a marcar cómo se desarrolla el resto del juego. Pero lo que pasó después del empujón es lo que realmente define la gravedad de todo esto. Porque Kirby no se quedó quieta, Selini tampoco. Las dos se quedaron ahí, frente a frente, con una tensión que se podía cortar con cuchillo, y todos los demás participantes alrededor sin saber si meterse o dejar que la situación explotara todavía más. Y en ese momento, en esos segundos que parecieron eternos, se podía sentir que cualquier cosa podía pasar. Que un comentario más, un gesto más, una palabra más, y esto se iba a convertir en algo mucho peor. Y lo que hace que este enfrentamiento sea tan peligroso es que ninguna de las dos parece dispuesta a dar un paso atrás. Kirby tiene su postura, tiene su orgullo, y claramente siente que tenía razones para hacer lo que hizo. Selini, por su lado, respondió con la misma intensidad, dejando claro que no va a permitir que nadie la empuje sin consecuencias. Entonces ahora tenemos dos participantes que cruzaron una línea física, que se enfrentaron de manera directa y que no muestran ninguna señal de querer bajar la tensión. Y eso es un problema enorme, porque en un reality,
Cuando dos personas llegan a ese punto, la convivencia se vuelve insostenible, y aquí es donde la situación se complica todavía más, porque este enfrentamiento no solo afecta a Kirby y Celine, afecta a todos. Fabio Agostini ahora tiene que decidir si se posiciona de algún lado o si se mantiene neutral. Kenzo está observando, calculando cómo esto puede afectar su propio juego. Laura González sabe que este tipo de explosiones pueden cambiar completamente las alianzas que se habían formado hasta ahora. Y Josh Martínez, que siempre ha sido alguien que trata de mantener la paz, ahora se enfrenta a una situación donde la paz ya no es una opción. Porque cuando hay un enfrentamiento físico de este nivel, todos tienen que elegir. Todos tienen que decidir si apoyan a alguien, si condenan a alguien o si simplemente se hacen a un lado y dejan que las consecuencias caigan donde tengan que caer. Y la verdad es que este tipo de momentos son los que definen un reality, porque aquí es donde se ve quién realmente tiene carácter, quién está dispuesto a defender sus principios y quién prefiere proteger su juego antes que involucrarse en conflictos ajenos. Y lo más interesante es que cada decisión que tomen los demás participantes va a tener consecuencias. Si alguien defiende a Kirby, automáticamente se pone en contra de Celine y de cualquiera que la apoye. Si alguien defiende a Celine, lo mismo. Y si alguien decide no meterse, corre el riesgo de quedar como alguien sin postura, sin lealtad, sin compromiso con nadie. Pero lo que realmente tiene a todos en vilo es qué va a decidir la producción, porque este no es un conflicto que se pueda resolver con una conversación. Este no es un malentendido que se arregla con una disculpa. Esto fue un enfrentamiento físico directo, y ese tipo de situaciones tienen consecuencias reales. La producción puede decidir sancionar a las dos con advertencias severas. Puede decidir aislarlas, separarlas, obligarlas a mantenerse alejadas una de la otra, o puede tomar la decisión más drástica de todas y sacar a alguien de la casa. Y cada una de esas opciones va a cambiar por completo el rumbo del juego, porque si sacan a Kirby, todo el equilibrio de poder se desmorona. Si sacan a Celine, lo mismo. Y si deciden no hacer nada, si dejan que esto siga escalando, entonces están abriendo la puerta para que otros conflictos también se vuelvan físicos, para que la casa se convierta en un campo de batalla donde ya no hay límites claros de lo que se puede o no se puede hacer. Y eso es peligroso, no solo para los participantes, sino para todo el formato del programa. Y sinceramente, lo que más impresiona de todo esto es que nadie vio venir que fuera tan directo. Todos sabían que había tensión. Todos sabían que Kirby y Celine no se llevaban bien, pero nadie esperaba que llegaran a los empujones, que cruzaran esa línea física que cambia por completo la naturaleza del conflicto. Porque una cosa es discutir, gritar, decirse cosas fuertes, eso pasa en todos los realities, pero otra cosa muy diferente es el contacto físico, el empujón, la agresión directa, eso ya es otro nivel, y ese nivel tiene consecuencias que no se pueden ignorar. Entonces ahora la pregunta que queda flotando en el aire, la pregunta que tiene a todos los participantes nerviosos y a la audiencia completamente enganchada es ¿qué va a pasar en las próximas horas? ¿Va a haber sanción? ¿Va a haber expulsión? ¿Van a obligar a Kirby y Celine a hablar y resolver esto de alguna manera? ¿O esto es apenas el primer round de una guerra que va a durar semanas y que va a dividir la casa en dos bandos irreconciliables? Porque si esto sigue escalando, si otros participantes empiezan a tomar lados de manera más agresiva, si las alianzas se rompen por completo, entonces lo que acabamos de ver no fue el clímax, fue solo el principio, y la casa entera está a punto de explotar de una manera que nadie va a poder controlar.